Eran las 6 de la tarde cuando la vi. Mi nuera, Clara, conducía por la carretera estrecha que bordea el lago de San Mauricio, aquel lugar donde solíamos ir a pescar con mi hijo Andrés cuando era pequeño. El sol caía detrás de las montañas, y el aire olía a pino y humedad. Me detuve, escondida entre los arbustos, porque algo en su forma de moverse me hizo sentir un frío extraño en el estómago. Clara frenó bruscamente, bajó del coche gris, abrió el maletero y sacó una maleta de cuero oscuro. Era grande, pesada, como si llevara dentro algo más que ropa o recuerdos. Sin mirar a los lados, la levantó con ambas manos y la lanzó al agua. El golpe sonó hueco, metálico, casi humano. Luego, sin vacilar, se subió al coche y desapareció por la curva, como si huyera de sí misma. Por un instante creí que mis ojos me engañaban, que el dolor me hacía ver cosas donde no las había. Pero el sonido del agua tragando la maleta no dejaba lugar a dudas. Sentí que el corazón me latía en los oídos, y sin pensarlo corrí hacia la orilla. El barro me llegó hasta los tobillos, las ramas se me clavaban en la piel, y mi respiración se rompía con cada paso. Cuando por fin la toqué, la maleta aún flotaba parcialmente. Estaba fría, más de lo que debería. Y entonces, escuché un sonido leve, casi imperceptible, como un quejido. Mis manos temblaron, no podía creerlo. Con un esfuerzo desesperado, abrí la cremallera. Dentro, envuelto en una manta empapada, había un bebé de apenas unos días. Sus labios estaban morados, pero respiraba. No supe si grité o recé, solo sé que mis lágrimas se mezclaban con la lluvia que empezaba a caer. Lo tomé entre mis brazos, lo cubrí con mi abrigo y marqué el sonto 12 con los dedos helados. Antes de seguir contándote lo que pasó, déjame pedirte algo, quédate hasta el final de esta historia. Porque lo que descubrí después cambió mi vida, y quizá te haga mirar diferente lo que crees conocer de tu propia familia. Cuando llegaron los paramédicos, yo seguía sosteniendo al bebé. Apenas podía hablar. Les dije que lo había encontrado, que lo habían arrojado al lago, que lo había visto todo. Uno de ellos me preguntó si estaba segura, y yo solo asentí. En ese momento, mientras el sonido de la ambulancia se perdía entre los árboles, comprendí que acababa de entrar en un infierno del que no saldría fácilmente. En el hospital de Lleida, me hicieron preguntas una y otra vez. Mi nombre es Isabel Moreno, tengo 63 años, soy viuda desde hace 2, y ese bebé podría ser mi nieto. Así se lo dije a la enfermera Teresa, una mujer de voz dulce y mirada cansada. Ella me acarició la mano y me pidió que descansara, pero ¿cómo hacerlo? Desde que mi hijo Andrés y Clara tuvieron aquel accidente hace 10 meses, no he podido dormir una noche entera. Murió mi hijo, y con él se fue lo poco que quedaba de mi mundo. El detective Vega, una mujer joven, de rostro serio y cabello recogido, vino a hablar conmigo. Me escuchó en silencio, anotando todo. Dijo que revisarían las cámaras de tráfico, que rastrearían el coche de Clara. Cuando le mencioné su nombre, levantó una ceja. ¿Estás segura de que era ella?, me preguntó. La vi, no tengo duda, era mi nuera. Ella suspiró. Doña Isabel, la señora Clara Martínez fue registrada esta mañana en un hotel de Gerona, a 100 kilómetros de aquí. Sentí que el suelo se me movía. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía estar en 2 lugares al mismo tiempo? Me dejaron sola en una habitación blanca, con olor a desinfectante y silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj, y mi respiración entrecortada. Pensé que quizá me estaba volviendo loca, que la culpa, el duelo, la soledad, me estaban haciendo ver fantasmas. Pero luego recordé el sonido, aquel gemido dentro de la maleta. Nadie puede imaginarlo, nadie podría inventarlo. A la mañana siguiente el bebé seguía en incubadora. Le habían puesto un nombre temporal, Lucas. Me quedé junto al cristal, observando su pequeño pecho subir y bajar. En cada movimiento, en cada respiración, veía el rostro de mi hijo. No sabía cómo explicarlo, pero había algo, una semejanza en la forma de la nariz, en la expresión serena al dormir. El corazón me decía lo que la razón no podía aceptar todavía. Esa tarde, el padre Esteban, el párroco del pueblo, vino a verme. Era amigo de mi difunto esposo, y cuando le conté lo ocurrido, me miró con ternura. Dios nos muestra lo que debemos ver, incluso cuando nadie nos cree, me dijo. Quise creerle, pero las dudas me quemaban por dentro. ¿Y si todo era una coincidencia? ¿Y si Clara no era la culpable? ¿Y si mi mente, cansada de tanto dolor, me estaba traicionando? Sin embargo, esa noche, cuando cerraba los ojos para intentar dormir, escuché de nuevo aquel gemido, tan real, tan vívido, que me hizo despertar con el cuerpo empapado en sudor. Me levanté y fui al pasillo del hospital. Allí, detrás del cristal, Lucas dormía tranquilo, y fue entonces cuando lo supe, con una certeza que no necesitaba pruebas ni testigos. Ese niño era de mi sangre. A los pocos días, el detective Vega regresó. Traía un sobre en la mano y una mirada distinta, más suave, más humana.
Los resultados preliminares del ADN, dijo, entregándome el papel. Coincidencia genética con su hijo Andrés. Se me cayó el mundo encima. El documento temblaba entre mis dedos. No podía leer más. Solo recuerdo que me senté y lloré, no de tristeza, sino de algo más profundo, de alivio, de miedo, de amor. Pero la detective añadió algo que me heló la sangre. Hay algo más, doña Isabel. Su nuera Clara está siendo investigada por fraude de seguro. El coche de su hijo pudo haber sido manipulado. Me quedé sin aire. Por un momento, el silencio se volvió más pesado que cualquier palabra. Y en ese silencio, comprendí que lo que había visto aquella tarde no era un error, era el comienzo de una verdad que nadie quería aceptar. Los días siguientes fueron una mezcla de calma tensa y tormenta interior. El hospital se había convertido en mi refugio y en mi cárcel. Pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando la lluvia golpear los cristales, esperando ver entrar a alguien que confirmara mis sospechas o las destruyera para siempre. Lucas seguía mejorando. Su piel recuperaba el color, y cuando abrió los ojos por primera vez, sentí algo que no había sentido desde la muerte de mi hijo, esperanza. Pero cada avance suyo parecía traer también una nueva pregunta, una sombra más sobre aquel misterio. La detective Vega volvió a interrogarme, esta vez con un tono más medido. Quería saber si recordaba el modelo exacto del coche, el color de la chaqueta de Clara, cualquier detalle que pudiera servir para identificarla. Le respondí todo lo que recordaba, cada fragmento de esa tarde grabado en mi memoria como una herida. Ella escuchó en silencio, y al final dijo algo que me hizo dudar. Tal vez no fue Clara quien arrojó la maleta, tal vez alguien quiso que usted creyera que era ella. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y si tenía razón, aquella noche, mientras intentaba dormir en la silla del hospital, escuché voces en el pasillo. 2 enfermeras hablaban en voz baja. Una de ellas mencionó que una mujer había llamado preguntando por el estado del bebé. Una voz temblorosa, que no quiso dejar su nombre, dijo que era su madre. Susurró la otra. Me levanté de golpe, el corazón se me salió del pecho. Clara, tenía que ser ella. A la mañana siguiente pedí permiso para ver al pequeño Lucas más de cerca. Lo sostuve en brazos por primera vez. Su calor, su respiración suave contra mi pecho, me devolvieron algo que creía perdido. No sé si fue instinto o locura, pero sentí que debía protegerlo a toda costa. La enfermera Teresa me miró con ternura, pero también con compasión. No se encariñe demasiado, doña Isabel. Los servicios sociales decidirán pronto su destino. Esa frase me atravesó el alma. Decidí ir a la policía. Entré en la comisaría con el sobre de ADN en la mano, pero el oficial de guardia me miró con desgana. Lo investigaremos, señora, dijo, sin levantar la vista del ordenador. Nadie parecía tomar en serio a una mujer mayor con la voz quebrada por la emoción. Salí de allí sintiendo una impotencia que me dolía más que cualquier herida física. De regreso a casa, el silencio se volvió insoportable. El reloj seguía marcando las horas, pero parecía que el tiempo no avanzaba. Me senté frente al retrato de mi hijo. Hijo mío, si supieras lo que está pasando, si pudieras decirme qué hacer. Me quedé así mucho tiempo, hasta que una ráfaga de viento abrió la ventana y un cuaderno cayó del estante. Era el diario de Andrés, el mismo que había dejado en su habitación antes de casarse. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí al azar. La primera página hablaba de Clara. A veces siento que no la conozco. Su forma de mirarme cambió desde que supo que estoy revisando el testamento de papá. Leí más. Si algo me pasa, mamá, busca este cuaderno. No confíes en nadie, ni siquiera en ella. Las letras se volvían más irregulares hacia el final, como escritas con prisa. Cerré el diario de golpe, sintiendo que el aire se me escapaba. Esa noche llamé a la detective Vega y le conté todo. Quedamos en vernos al día siguiente. Llegó temprano, con su carpeta de papeles y una expresión tensa. Hay algo que no encaja, me dijo. La aseguradora está revisando el caso del accidente. Parece que alguien alteró los frenos del coche. Las palabras cayeron pesadas, una tras otra, como piedras en el agua. ¿Está diciendo que fue un asesinato? Pregunté con voz apenas audible. No puedo afirmarlo aún, pero hay indicios. Y si lo fue, alguien tenía motivos muy claros. La detective miró hacia la ventana y luego me miró a mí. ¿Sabe si su nuera tenía problemas económicos? Recordé entonces una conversación con mi hijo, meses antes de morir. Clara gasta más de lo que tenemos, me había dicho. Siempre habla de invertir, de comprar una casa más grande. Yo solo quiero tranquilidad. El rompecabezas empezaba a encajar, aunque la imagen que formaba era demasiado oscura para aceptarla. Quise negar, quise pensar que todo era una coincidencia, que la mujer que mi hijo amó no podía ser capaz de algo tan atroz. Pero las piezas no mentían. Mientras tanto, Lucas fue dado de alta. Lo llevaron a un centro temporal de acogida. Pedí permiso para visitarlo,
y aunque al principio me lo negaron, insistí tanto que al final me dejaron verlo un rato. Cuando lo tuve de nuevo entre mis brazos, el tiempo pareció detenerse. «Te prometo que no te dejaré solo», le susurré. En su pequeño rostro dormido, vi la sombra de mi hijo y una promesa silenciosa. Al salir del centro, un coche gris estaba aparcado al otro lado de la calle. Me pareció familiar. Una mujer con gafas oscuras estaba al volante. Cuando nuestras miradas se cruzaron, arrancó y desapareció entre el tráfico. Me quedé allí, paralizada, con el corazón en la garganta. Era ella, Clara. No había duda. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro, una foto, yo sosteniendo al bebé frente al hospital. En el reverso, una frase escrita con letra temblorosa. «No sabes con quién te estás metiendo». La foto cayó de mis manos. El miedo me envolvió como una sombra. Por primera vez en muchos meses, comprendí que no solo buscaba la verdad, también estaba en peligro. No dormí en toda la noche. Cada ruido del pasillo, cada golpe de viento, me hacía pensar que alguien estaba fuera, observando, esperando el momento de entrar. Guardé la foto y el diario de Andrés en una caja metálica y la escondí en el hueco detrás del armario. Desde entonces cada sombra en mi casa parecía moverse con vida propia. No era solo miedo, era la certeza de que alguien quería que me callara. A la mañana siguiente recibí una llamada de la detective Vega. «Doña Isabel, necesito que venga a la comisaría. Tenemos los resultados definitivos del ADN». Fui sin dudarlo. En su despacho olía a café y papel húmedo. Me ofreció asiento y comenzó a hablar con voz firme. «No hay duda. El bebé es hijo biológico de su hijo Andrés y de Clara Martínez». Sentí una mezcla de alivio y dolor. «Pero eso no es todo», continuó. «El informe del perito confirma que los frenos del coche fueron saboteados antes del accidente, y los registros financieros muestran que Clara cobró el seguro de vida a las 3 semanas de su muerte». El silencio que siguió fue insoportable. «¿Está diciendo que ella provocó el accidente?». Vega asintió. «No podemos probarlo todavía, pero todos los indicios apuntan a eso, y el hecho de que intentara deshacerse del bebé lo complica aún más». Me quedé sin palabras. Todo lo que había amado parecía derrumbarse ante mí. Volví a casa con la cabeza llena de pensamientos. Abrí de nuevo el diario de Andrés. En la última página había una nota que no había visto antes, doblada entre las hojas. «Si lees esto, mamá, es porque algo ha salido mal. Confía en el padre Esteban. Él sabe lo del testamento». Sin perder tiempo, fui a la iglesia del pueblo. El padre Esteban me recibió con esa calma suya que siempre me desconcertaba. Le mostré la nota y su expresión cambió. «Tu hijo vino a verme semanas antes del accidente», dijo en voz baja. Estaba preocupado. Me pidió que guardara esto. Abrió un cajón y sacó un sobre amarillo. Dentro, un documento legal. El testamento actualizado de Andrés. En él quedaba claro que todos los bienes y el dinero del seguro pasarían a su hijo, no a Clara. Las manos me temblaban. Ahora todo tenía sentido. Clara había querido eliminar cualquier obstáculo entre ella y el dinero. Pero su plan falló porque el bebé sobrevivió, y porque yo lo encontré. Mientras regresaba a casa el teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté. «¿Mamá Isabel?». La voz era suave, casi dulce. «¿Qué tal está mi hijo?». Reconocí de inmediato a Clara. El corazón se me encogió. «Está a salvo», respondí, intentando sonar firme. Ella rió, una risa seca helada. «Eso no durará mucho. Usted no entiende en lo que se ha metido. Deje el asunto, y nadie saldrá herido». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé con el móvil en la mano temblando. Fui a la policía con el testamento y la grabación de la llamada, pero Vega me explicó que aún no era suficiente para arrestarla. Sin pruebas directas del sabotaje o testigos, el juez no autorizará la orden. Sentí rabia, impotencia. ¿De qué servía decir la verdad si nadie escuchaba? Esa noche, revisando los cajones del despacho de mi hijo, encontré un pendrive envuelto en cinta adhesiva. Lo conecté al ordenador. Había un solo archivo, un video grabado con su móvil, días antes de su muerte. Andrés hablaba frente a la cámara, la voz tranquila pero tensa. «Si estás viendo esto, mamá, es porque Clara ha cruzado una línea. Descubrí que falsificó mi firma en varios documentos. No sé qué hará, pero si algo me pasa, protege a mi hijo». Me tapé la boca con la mano para no gritar. Cada palabra era una confirmación del horror. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Luego llamé a Vega. Cuando vio el video, su expresión cambió. «Esto es suficiente para reabrir el caso». Al día siguiente, me citaron para declarar ante el juez. Expuse todo, el ADN, el testamento, el video, pero Clara tenía buenos abogados. Negó todo. Dijo que estaba en otro lugar, que yo sufría delirios por la muerte de mi hijo. Incluso presentó informes médicos antiguos sobre mi depresión.
Esa mujer necesita ayuda, no un juicio, dijo frente a todos. Por un momento, sentí que lo lograría, pero la detective Vega no se rindió. Logró obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad del lago de San Mauricio. En una de ellas se veía un coche gris estacionado a la hora exacta. La matrícula era parcial, pero coincidía con la de Clara. Cuando el juez vio la imagen, su rostro se endureció. Ordenó su arresto temporal mientras continuaban las investigaciones. Pensé que al fin todo había terminado, pero estaba equivocada. Esa misma noche, alguien irrumpió en mi casa. Escuché un ruido en el jardín, el sonido de cristales rotos. Llamé a la policía, pero cuando llegaron ya no había nadie. Solo un mensaje escrito con tiza en la pared del garaje. No puedes protegerlo para siempre. Me derrumbé en el suelo. Sabía que era ella, o alguien trabajando para ella. El miedo se transformó en determinación. No iba a rendirme. No iba a dejar que destruyera lo poco que me quedaba. A la mañana siguiente fui a ver al padre Esteban. Le pedí que guardara a Lucas unos días en la casa parroquial, donde estaría más seguro. El sacerdote aceptó sin hacer preguntas. La verdad siempre sale a la luz, dijo. Mientras tanto, preparé un plan. No podía quedarme de brazos cruzados. Si la justicia tardaba, yo misma haría que Clara se delatara. Llamé a la detective Vega y le propuse algo arriesgado. Ella dudó al principio, pero al final accedió. Si vamos a hacerlo, lo haremos bien, me dijo. Pero usted no puede estar sola. Aquella noche, mientras revisaba por última vez el video de mi hijo, su voz resonó en la habitación. Confía en ti, mamá. Eres más fuerte de lo que crees. Y por primera vez, le creí. La mañana del plan amaneció gris, el cielo cargado de nubes que presagiaban tormenta. Había pasado la noche sin dormir, preparando cada detalle. La detective Vega y su equipo habían instalado micrófonos ocultos en el cobertizo viejo junto al lago, el mismo lugar donde Andrés solía guardar las cañas de pescar. Allí, entre el olor a madera húmeda y recuerdos, colocaríamos la trampa. La idea era simple: fingir que iba a devolverle el bebé a Clara, grabar su confesión y entregarla a la policía. Pero lo simple, en la práctica, nunca es fácil cuando hay miedo de por medio. Coloqué el coche frente a la orilla y esperé. Cada minuto parecía una eternidad. En mis manos sostenía una manta vacía, como si dentro durmiera el bebé. El aire olía a lluvia, y los pájaros habían desaparecido. A lo lejos escuché el motor de un coche. Mis dedos se apretaron alrededor de la tela. El vehículo se detuvo a pocos metros. Era el mismo gris metálico de aquella tarde. De él bajó Clara. Llevaba gafas oscuras, un abrigo largo y una expresión serena, casi indiferente. Veo que al fin ha entendido, dijo acercándose. No debía meterse en lo que no le importa, Isabel. Solo quiero hablar, respondí fingiendo calma. No vine a acusarte, vine a entregarte al niño. No quiero problemas. Clara sonrió, pero en su sonrisa había veneno. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué cambias de idea? Porque no puedo con esto. No quiero más dolor. Solo que lo cuides. Me miró con desconfianza. Dio un paso más cerca. Su perfume era el mismo que usaba el día de la boda, una mezcla de jazmín y mentira. Déjame verlo, susurró. Me temblaban las manos cuando abrí un poco la manta. En ese instante su expresión cambió. No vio un bebé, vio una trampa. Lo entendió todo. Eres más tonta de lo que pensé, dijo con voz baja. ¿De verdad crees que puedes contra mí? No se trata de poder, Clara, se trata de justicia. Ella rió. Justicia. Tu hijo me destruyó la vida. Se iba a quedar con todo, incluso con el dinero de mi familia. No podía permitirlo, así que hice lo necesario. La escuchaba hablar, pero mi mente solo oía la voz de mi hijo en aquel video. Confía en ti, mamá. Intentaste matar a tu propio hijo, dije con voz rota. No era mío, era un obstáculo. Los niños solo complican las cosas. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. En ese momento levantó la mano. En ella brillaba una pistola pequeña, escondida hasta entonces bajo su abrigo. Mi respiración se detuvo. Dame el pendrive, Isabel. El video que grabó Andrés. Sé que lo tienes. Si me lo entregas, nadie más tiene que salir herido. No lo tengo aquí. Mentí. Mientes. El sonido de la lluvia comenzó a caer sobre el techo de lata. Cada gota parecía marcar el tiempo que me quedaba. Clara dio un paso adelante, apuntando directo a mi pecho. Yo cerré los ojos, y en ese instante se escuchó un grito. Policía, suelta el arma. La puerta del cobertizo se abrió de golpe. Vega entró con su pistola desenfundada y 2 agentes detrás. Clara giró, asustada, pero antes de poder hacer nada, un disparo resonó. El sonido fue seco, breve. Sentí un ardor en el brazo y caí al suelo. No supe si el disparo fue suyo o de la policía. Todo se volvió borroso, mezclado con el olor a humo y madera mojada. Desperté en el hospital, con el brazo vendado y la cabeza llena de imágenes confusas. La detective Vega estaba sentada a mi lado. Todo ha terminado.
me dijo. Clara fue arrestada. Confesó todo en la grabación. Usted lo logró. No respondí. Miré por la ventana. El cielo se había despejado, y el lago a lo lejos reflejaba la luz del amanecer. Había un silencio distinto en el aire, un silencio limpio, sin miedo. Días después, recibí la noticia de que Clara había sido trasladada a prisión preventiva. La investigación confirmó todo: la manipulación del coche, el fraude, el intento de homicidio. Había dejado tras de sí una red de mentiras tan grande que ni ella misma podía sostenerla. Cuando fui a ver a Lucas, ya no en una incubadora sino en una cuna cálida en la casa parroquial, sentí que el mundo volvía a tener sentido. Lo tomé en brazos, y su pequeña mano se cerró en mi dedo. Todo pasó, mi amor, ya estás a salvo, susurré. La detective Vega vino a despedirse antes de cerrar el caso. Nunca he visto a alguien con tanta fuerza, doña Isabel, me dijo. No todas las guerras se ganan con armas. Algunas se ganan con fe. Esa noche regresé al lago. El viento movía el agua con suavidad, y las luces del pueblo titilaban a lo lejos. Me arrodillé en la orilla, cerré los ojos y lancé una flor blanca al agua. Aquí empezó todo, murmuré. Aquí también termina. Por un instante, juraría haber oído la voz de mi hijo en el eco del viento. Gracias, mamá. Y con eso el peso que llevaba dentro comenzó a deshacerse, como las olas que se disuelven contra la orilla. Pasaron los meses, y poco a poco la vida fue tomando otra forma. Clara fue declarada culpable de homicidio en primer grado, fraude y tentativa de asesinato. Su condena fue larga, pero no encontré placer en eso, solo una paz silenciosa, como la calma que llega después de una tormenta demasiado larga. No deseaba venganza, solo verdad. Y al fin la tenía. El juez, al conocer todos los hechos, me concedió la custodia temporal de Lucas. Dijo que era lo más justo, lo más humano. Cuando lo escuché, sentí que mi corazón se encendía otra vez. Me lo llevé a casa, a la misma habitación donde un día durmió mi hijo Andrés, y el silencio de aquel lugar volvió a llenarse de vida. Las primeras noches me quedaba despierta, observándolo dormir, contando sus respiraciones como si fueran promesas. A veces soñaba con el lago, con el sonido del agua tragando aquella maleta, y despertaba sobresaltada. Pero entonces miraba a Lucas, tan pequeño y tan fuerte, y comprendía que de aquella oscuridad había nacido algo hermoso. El tiempo pasó. Lucas creció entre risas, juegos y tardes de chocolate caliente. Aprendió a caminar junto al lago, el mismo donde lo encontré, y cada vez que el sol caía sobre sus cabellos veía en él la luz de mi hijo. No le conté toda la historia, no todavía. Solo le decía que su padre lo amó tanto, que incluso después de irse, le dejó un regalo, la oportunidad de volver a empezar. 5 años después, el lago ya no me daba miedo. Cada domingo íbamos allí con Lucas y el padre Esteban. Él lanzaba piedras al agua, y reía mientras yo lo observaba con una mezcla de orgullo y ternura. En el mismo lugar donde una vez sentí terror, ahora solo había calma. Una tarde, mientras el sol se escondía entre los árboles, Lucas me preguntó: «Abuela, ¿por qué siempre traes flores al lago?» Sonreí. «Porque aquí encontré la prueba de que el amor puede vencer al miedo, hijo mío». Él me miró con curiosidad, sin entender del todo, pero con esa inocencia que cura las heridas más profundas. Esa noche, al llegar a casa, saqué de un cajón una caja pequeña. Dentro guardaba el diario de Andrés, el video, y una manta azul, aquella con la que envolví al bebé la primera vez. La acaricié despacio y la guardé de nuevo. Algún día, pensé, cuando Lucas sea mayor, sabrá la verdad, pero no como una historia de dolor, sino como una historia de esperanza. El padre Esteban vino a visitarnos poco después. Me encontró regando las plantas. «Dios te dio una segunda oportunidad, Isabel», dijo con su sonrisa serena. «No todos tienen la fuerza de convertir una tragedia en un comienzo». Yo bajé la mirada y respondí: «No fue fuerza, padre, fue amor». Al caer la noche me senté frente a la ventana, viendo las luces del pueblo brillar en la distancia. Pensé en todo lo que había pasado: el miedo, la culpa, la pérdida, la verdad, y también en cómo, de alguna forma, cada paso me llevó hasta ese momento. Comprendí que la vida, con todo su dolor, aún puede ser generosa. A veces nos arrebata lo más querido, pero si sabemos mirar, también nos devuelve algo que no sabíamos que necesitábamos. A Lucas le enseñé a mirar las estrellas, a escuchar el viento y a agradecer por cada día. Porque entendí que la verdadera justicia no siempre llega de los tribunales, sino del alma que aprende a perdonar, no por debilidad, sino para poder seguir viviendo. Hoy, cada vez que camino junto al lago, llevo conmigo un pensamiento. La maleta que un día guardó el horror, ahora guarda el recuerdo de la vida. La tragedia me enseñó que incluso en el fondo más oscuro puede nacer la luz. Y así mi historia termina donde empezó, junto al agua, bajo el mismo cielo que una vez fue testigo del miedo, y ahora lo es del amor.
A veces cuando el viento sopla sobre la superficie del lago, creo escuchar una voz lejana, la de mi hijo Andrés, susurrando entre las hojas. Lo lograste, mamá. Entonces cierro los ojos y sonrío, porque sé que de algún modo seguimos juntos. Y tú, que has escuchado mi historia hasta el final, dime, ¿qué habrías hecho si hubieras visto a tu nuera lanzar una maleta al lago? ¿Habrías tenido el valor de abrirla? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión y responderte personalmente. Y si te conmovió esta historia, te invito a suscribirte al canal Historia Diaria Relatos de Reddit para que no te pierdas los próximos relatos donde el amor y la verdad siempre encuentran su camino.